12 del día, 18 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cartagena, en Bucaramanga, a la emisión central de este programa. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí los leemos. Seguimos pues viendo muchos mensajes y comentarios de los oyentes sobre la situación de Acción Fiduciaria, oyentes que invirtieron en estos proyectos BD, ya sea Bogotá, Cartagena, Barranquilla o en el aeropuerto Business Hub. Nos escriben también del proyecto del Hotel Carmairí en Cartagena. Y bueno, vamos a seguirle la pista entonces a ver qué pasa y qué dicen las autoridades sobre estas más de 10.000 personas que invirtieron en estos proyectos y hoy pues no tienen una respuesta y ven pues su plata más o menos embolatada. Ya vamos con nuestro primer personaje de la hora, pero Ana Cristina, quiero preguntarle sobre una carta, sobre una comunicación de las asociaciones médicas y el Colegio de Médicos del país, haciéndole un llamado al gobierno nacional y a las EPS. ¿Qué dice esa carta y cuál es el llamado que les hacen? Sí, Camila, se trata de un grupo que es conocido como el Grupo de Acuerdos Fundamentales del Sector de la Salud. Son 18 organizaciones del sector de la salud que hacen este llamado. La carta tiene 6 puntos, Camila, y básicamente lo que hacen es pedir transparencia de cara a los debates que se vienen en el Congreso por la reforma a la salud. ¿Cuáles son algunos de esos puntos? Primero, pues ellos piden espacios de diálogo social. Ellos piden que sea un diálogo pues imparcial y objetivo para que las propuestas sean viables, es decir, poder trabajar sobre lo que es posible, porque una cosa es el decir y otra cosa es el actuar y lo que se puede hacer, y que se analice bien los sistemas financieros de todo lo que es el sistema de salud, los aspectos financieros. En segundo lugar, ellos quieren que cualquier medida grande que se tome, como la definición de la UPC, debe ser sustentada con criterios técnicos. Hay que tener en cuenta que toda esta carta, Camila, se desprende de la carta que conocimos de las 3 EPS, de la carta que publicaron las 3 EPS, pues alertando que en el mes de septiembre pues podrían tener una crisis. Entonces esto es como una respuesta diciendo aquí tenemos que tener un diálogo pues claro y con criterios técnicos. Ellos piden que se haga claridad y que sea transparente, saber que la opinión pública sepa las ganancias o pérdidas de todos los actores de salud. Y asimismo dicen que el sistema de salud debe continuar funcionando al margen de cualquier cosa que pase en el Congreso. El sistema de salud no se puede sostener. Esta carta, Camila, es firmada por el doctor Gabriel Carrasquilla, que él es el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Y para comentarle pues algunos de los integrantes de este grupo de acuerdos fundamentales en el sector de la salud, está pues la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Médico de Santander, el de Antioquia, el de Cauca, Asmedas Cundinamarca. Son 18 organizaciones, Camila. Pues que le hacen ese llamado tanto a las EPS como al gobierno nacional. Y es que esta discusión que se va a presentar en el Congreso de la República es importante que sea lo más transparente por el bien de todos nosotros que somos los usuarios del sistema de salud en Colombia. Pero pues las comunicaciones epistolares nunca pasarán de moda y aquí tenemos la demostración, no solo por lo que acaba de leer Ana Cristina, sino, Mariana, por la carta que firmaron, entre otras cosas, Barack Obama y Hillary Clinton, y otros 176 líderes del mundo protestando frente al gobierno de Bangladesh. Esa carta que firmaron, que han firmado todos esos líderes del mundo al gobierno de Bangladesh, ¿dice qué? ¿Usted se acuerda? Perdí. Camila, que es muy famoso porque se le considera el pionero o el padre del concepto de los microcréditos. A Muhammad Yunus, claro que sí. Creo que se me está metiendo el audio. Permítame, Mariana, porque estamos oyendo creo que a uno de los operadores de las ciudades. ¿Quién es? A ver, saludémoslo. Don Rafael, es que se está oyendo todo lo que usted está diciendo en estos momentos al aire con nosotros. Un saludo a don Rafa, que qué placer oírlo al aire. Mariana, Muhammad Yunus, claro que sí, ese fue el que se inventó el Grameen Bank, ¿no? El Grameen Bank, exactamente, y tiene otras compañías. Tiene también una compañía de telefonía móvil, Grameen Telefónica también, como usted lo bien dice, él es bangladeshi. Y lo que dice esta carta prácticamente, en resumidas cuentas, es que estos líderes temen que se le esté haciendo una persecución política, Camila. ¿Por qué? Porque el señor Yunus, en el 2007, cuando la actual primera ministra, es una señora muy famosa en Bangladesh, tiene primera ministra, se llama Sheikh Hasina, cuando ella estaba en la cárcel, porque el país estaba a punto de caer a una dictadura militar,
Pues él jugó con la idea de formar su propio partido político, pero eso fue una cosa muy breve y ya digamos que votó esas ideas, pero Sheikh Hasina quedó, parece, un poco resentida y cada vez que se viene una época electoral parece que el gobierno empieza a denunciarlo y a llevar o impulsar medidas judiciales en contra del señor Yunus. En este momento se le acusa de evadir impuestos, de apropiarse o de recibir dinero sin la autorización, entre comillas, del gobierno. La defensa del señor Yunus dice, pues, ¿por qué tengo que recibir una autorización del gobierno para recibir fondos, por ejemplo, que vienen del Nobel de Paz? Acuérdese que él se ganó el Nobel de Paz precisamente por crear este concepto de los microcréditos, por el Grameen Bank. Pero bueno, el caso es que si al señor lo declaran culpable, podría pasar mínimo 6 meses en la cárcel, pues cosa que para Barack Obama, Hillary Clinton, Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU, pues les parece una persecución política. Lo cierto es que Camila, Mohamed Yunus, pues es un señor muy importante, no solamente porque pues fue pionero de este concepto, fue el que fundó el Grameen Bank, que después un modelo que se implementó alrededor del mundo, sino también porque él, la mayoría de sus prestamistas, digamos, eran mujeres pobres que lograron salir también adelante gracias a esos microcréditos, Camila, y por eso me parece importante que lo discutamos hoy en nuestro programa también. Pues día de cartas, 12 del día, 25 minutos, pero también de hablar, Oscar, de algo que venimos comentando desde comienzo de la semana, cuando hablamos con el Instituto de Ciencia Política, el ICP, que ponía los ojos sobre el riesgo que encontraban en un borrador del decreto que reglamenta el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo para la extinción de dominio. Hablábamos con el director del Instituto de Ciencia Política que decía, ojo, hay que ponerle la lupa a este borrador de decreto porque lo que quieren es acelerar la extinción de dominio y quitar una serie de garantías a la ciudadanía propietaria de tierras. Así es, Camila, y esa alerta encendida todavía sigue rondando porque es que ese artículo 61 va a terminar causando demasiados problemas, Camila. Se me viene a la memoria hace poco el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, también advirtió sobre los efectos que tendría este artículo 61, porque lo que se sostiene, Camila, es que la extinción de dominio, que es una figura que por supuesto existe en nuestra organización estatal y en la Constitución, esa extinción de dominio va a terminar convirtiéndose en una expropiación por un atajo. Es decir, en lugar de depender de una decisión judicial como corresponde, va a depender de una decisión administrativa. Es decir, se va a expropiar por vía administrativa cuando se está presentando como si fuese la figura de extinción de dominio. Eso es una figura, Camila, que se va a prestar para mucha controversia y para mucha polémica. Obviamente que el presidente la respalda, la respaldó recientemente en el Carmen de Bolívar, la ministra de Agricultura también la respalda y el doctor Vega también la respalda. Pues es que de hecho en medio de la entrega de tierras para campesinos del corregimiento del Salado en el Carmen de Bolívar, en Montes de María, el presidente Gustavo Petro pues hizo un discurso muy duro. Uno, en contra de los medios de comunicación y un discurso duro en contra de la oposición, porque habló de eso, de ese tema del artículo, de la expropiación de tierras, de extinción de dominio. De hecho, oigamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer en su discurso. Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 1 mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? Pero ¿no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título? Eso era lo que, pues digamos, una parte de cuando el presidente Gustavo Petro se refería desde los Montes de María a ese tema. Y de hecho, cuando hablamos a comienzo de esta semana con el Instituto de Ciencia Política, comentamos, Sebastián, que a la doctora Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno del presidente Petro, ese artículo precisamente pues no le gustaba y fue una de las diferencias que tuvo con el gobierno nacional y una de las razones por las cuales pues también salió y se retiró.
Sí, ella no estaba de acuerdo con el corazón de ese decreto, incluso lo hemos dicho, si hay alguien que ha abanderado como pocas personas en Colombia la reforma agraria ha sido ella, pero un poco la arbitrariedad en cuanto al precio, en cuanto al procedimiento que asoma este decreto, pues la asustó a ella. Otra de las preocupaciones que quería señalar, Camila, que tiene este decreto, como lo decía el doctor Chacón y algunos gremios, es el tema del precio, porque digamos el capitalismo en el campo colombiano es muy complicado por dos razones, porque no hay titulación y no hay una actualización de cuánto cuesta la tierra. Sin precios y sin propiedad privada es muy complicado que un mercado sea dinámico y que exista. Entonces también llega Camila el Estado a expropiar la tierra y entonces lo que nos decía el doctor Chacón es que el propietario, para saber exactamente su tierra cuánto vale y que el pago sea justo, él se tiene que hacer cargo del abogado, del avalúo y de todo. Entonces pues se va a expropiar la tierra, pero ¿a qué precio? Esa es la gran pregunta que hoy en día se hacen los tenedores de tierras cuyos terrenos potencialmente pues pueden ser expropiados. Diego Bautista es el expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural y es expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural en este gobierno, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y está con nosotros en la línea para ayudarnos a entender un poco esta diferencia que nuevamente está entre el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro y algunas críticas y preocupaciones que se tienen sobre el borrador de ese decreto. Doctor Bautista, bienvenido y mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Hola Camila, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ese borrador de decreto que está generando pues esta discusión y que tiene al presidente Gustavo Petro dando el discurso desde los Montes de María diciendo que pues hay una especie de persecución frente al tema de agilizar la extinción de dominio. Como hubo un cambio de administración en el Ministerio de Agricultura, quiero preguntarle en qué momento surge. Y ¿se da en el cambio de administración o siempre ha estado? ¿Ustedes cómo se lo pensaban? ¿Qué fue lo que pasó con ese borrador de decreto? Sí, no, yo, digamos, es decir, voy a detenerme un poquito en el decreto, pero voy a ir un poquito más al fondo del asunto. Digamos, yo creo que son válidas las preocupaciones constitucionales que se puedan tener sobre el decreto que reglamenta uno de los numerales del artículo 61 para hacer más ágiles los procesos y este tipo de cosas. Digamos que en el fondo de esto está qué tanto hace uno una reforma agraria a las malas y qué tanto hace una reforma agraria a las buenas. Yo creo que hay razones fundamentales y yo creo que hoy la sociedad colombiana entiende que hay que hacer una reforma agraria. Quienes no lo entendían hace 3, 4 años, yo creo que hoy lo entienden y yo creo que muchos empresarios han manifestado que entienden que esto es, que dentro de las necesidades que está pidiendo la sociedad de cambio, este tema de la tierra hay que cambiarlo. Este es un país de una altísima concentración de la tierra. Aquí sí hay una latifundios gigantes improductivos y aquí sí hay unos campesinos que están esperando llegar a la tierra para poder tenerla y para poder producirla. Entonces hay una necesidad de fondo. La tierra es un factor muy importante en este país. Hace 100 años nos estamos peleando por eso. No por nada. El punto 1 del acuerdo con las FARC, que cierra un conflicto de 50 años, esa es la reforma rural integral. Es decir, aquí quien diga lo contrario está usándolo como una bandera política. Aquí se necesita la reforma agraria, que es por lo que estuvimos convencidos siempre el gobierno y que es por lo que la ministra Cecilia López aceptó el cargo y todos nos fuimos a trabajar en eso. El tema es que una cosa es plantear lo que dice el acuerdo de 3 millones de hectáreas para entregar y otra cosa son las capacidades de nuestras organizaciones y las posibilidades que tienen nuestros instrumentos. Entonces hay unos instrumentos que son camisa de fuerza, el gobierno, el presidente siempre mencionaba su famoso enemigo interno. Entonces hay unos temas que hay que reformar ahí y hay que unas organizaciones que tienen que tener la capacidad para hacerlo. Entonces una cosa es decir vamos a hacer 3 millones y otra cosa es venga y vea usted en 3 años si es capaz de sacar las 3, no porque no quiera, todos quisiéramos hacerlo, sino las posibilidades reales de hacerlo. Y en eso está un poco el sentido también del cambio. Hacemos un cambio de 3 años o nos podemos en una senda de cambio con el gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente. Este tema de la extinción de dominio yo sí creo que se puede revisar constitucionalmente. A mí el debate me parece absolutamente sano. Yo creo que sí le está dando como unas nuevas, unas facultades administrativas al gobierno que no están contempladas en la ley del plan de desarrollo. Se están modificando los causales de la función social de la propiedad, que yo no sé hasta tanto, eso lo puede cambiar un decreto si no estaba en la ley, pero podrá decir otro abogado, yo no soy abogado, que sí se puede y no me quiero meter ahí, pero digamos que ahí sí, hacer esto de esta manera, más allá del tema constitucional, sí nos mete en un tema de hacer una reforma agraria a la brava.
Y eso es algo que el presidente no había usado. El presidente llega, dice, vamos a hacer esta reforma agraria bien. Yo estuve en reuniones donde lo dijo, donde siempre decía, pues lo otro es la guerra. Y el presidente dice, no vamos a comprar la tierra al avalúo catastral, vamos a hacer a comprar el avalúo comercial. Y hace este acuerdo con Fedegan, que yo creo que también está en el fondo de este asunto. Ese acuerdo de Fedegan no está saliendo bien, no tiene resultados. A este momento vamos a cumplir un año y no hay un resultado de este acuerdo, que hoy podamos mostrarle. No hay ni siquiera, yo en su momento le decía a José Félix Laforí, al gobierno, por lo menos necesitamos unos casos emblemáticos para mostrarle al país que esto sí es posible, que este acuerdo de paz que está intrínseco, sí. Si no, metámonos ahí, usted nos deja una buena idea, no está funcionando, y me quiero meter un poco lo que usted decía, decía el presidente, no, vamos a comprar la tierra porque vamos a hacer unos avalúos, y un poco lo que yo decía en la introducción, yo quiero que usted nos diga, o que el gobierno nos diga, a esa persona que se le va a expropiar, que se le va a dar ese instrumento al Estado para expropiar, ¿a qué precio se le va a expropiar? Porque es que hoy en día el Estado no conoce, y desde hace décadas, no es culpa de Petro, no sabe cuánto vale la tierra, entonces ¿a qué precio se va a expropiar? Hasta este momento, antes del decreto, el presidente fue muy claro en señalar el avalúo comercial como el referente. El tema del decreto es que sí, ya una cosa es expropiar y otra cosa es hacer una extinción de dominio, porque la expropiación va con indemnización, pero la extinción de dominio no. Ahora, hay en el decreto una salida que es que voluntariamente el dueño del predio puede, con el 80% claro, pero inicialmente, le pregunto, doctor, hacer esto, pero digamos, para complementarle, pero sí, esto requiere pues que el IGAC entre a valorar directamente, y si en ese IGAC lo tercerice, cuál es el valor de ese avalúo. Pero una la forma figura, que se planteó en su momento nosotros. Adelante. No, la figura de extinción de dominio, entiendo yo, es cuando hay un activo que está relacionado con actividades ilícitas. Y la sabrá, supone uno, pero para ese colombiano cuyo activo no tiene nada que ver con una actividad ilícita, sino tiene la tierra ociosa, pero claro. Para ser claros, una expropiación es una transformación de derecho del interés particular cuando prima el interés general. Una carretera, alguna obra que es importante para el interés general, el gobierno entra, expropia e indemniza. Una extinción de dominio es un desconocimiento de un derecho por estar haciendo uso mal de ese derecho. En este caso, por razones de ecológicas o de funcionalidad o de función social. Entonces ahí es donde yo digo, ahí hay un tema de qué tanto puede hacerlo la agencia y qué tanto la agencia es juez y parte también, la Agencia Nacional de Tierras es juez. Claro, pero el gobierno está entendiendo el gobierno está entendiendo que tener una tierra ociosa es hacer un uso malo del activo. Claro. Y claro. O sea, un derecho, entonces, hay retención de derechos, es un derecho del particular, pero el particular tiene una responsabilidad social. Claro, pero la extinción de dominio, doctor Bautista, claro, pero la extinción de dominio no hay, digamos, no se me paga, no hay indemnización. Entonces, el terrateniente que tiene la tierra ociosa se entiende extinción de dominio y no hay indemnización, sencillamente por tener la tierra. Hay unas, digamos, como está establecido el proceso, es que se determinan unas regiones, eso está en el plan de desarrollo y está en la ley, unas regiones de unas zonas alimentarias, que ese es otro problema. O sea, ¿quién va a definir las zonas alimentarias? ¿Cómo va a hacerse? ¿Con quién vamos a determinar si esto está incumpliendo la función ecológica o si esto está incumpliendo la función social? Se ha dicho, hay unas zonas y llegamos donde un señor, este señor está incumpliendo esto, entonces el Estado hace uso de ese derecho que se está arrogando con el decreto y declara ese hecho como un potencial de extinción de dominio. El propietario puede decir si está interesado en esto, lo vendo por el 80%, pero el propietario podría decir que no. Y si dice que no, entonces está el debate de si está incumpliendo la función ecológica y la función social, pero ¿quién va a sanar eso? ¿La justicia? ¿El gobierno? ¿El señor? Entonces ahí es donde me parece que es muy importante, y eso se ha resuelto antes, que entre la justicia en algo tan complicado para lo que significa la historia del conflicto colombiano de estas magnitudes. Por eso se determinó que fuera el juez quien determinara y que saldara este tema. Ahora,
es insoportable eso para un ejecutor en una agencia, porque pues le tarda, se demora el proceso. Usted tiene aquí encima que 3 millones tiene que hacerlos en este cuatrienio, y genera unas situaciones que terminan por decir, pues si no lo hacemos a la brava, no lo hacemos. No, yo creo que ahí es donde me parece, y este puede ser un gran tema para el acuerdo nacional, Sebastián. Yo creo que este tema tiene que estar ahí, de si nos hacemos una reforma agraria a las buenas o hacemos una reforma agraria a las malas. Señor a mí me Bautista, parece bien la discusión, me parece buena la iniciativa del gobierno de abrir las mesas para que se pueda conversar esto, pero sí me parece que es un tema que es importante hacerlo. Quiero solamente decir una cosa, hay otras posibilidades de tener tierra, que el Estado tenga tierra, la adjudique. Nosotros en el gobierno hicimos un análisis y salían en Magdalena Medio y en el Caribe 6 millones de hectáreas, un potencial de 6 millones de hectáreas solamente en esas zonas, a partir de recuperación de baldíos. Entonces hay que explorar, hay que dejar las ansiedades y hay que ponernos en esto, porque esto es significativo en la historia del país, el tema de la tierra. Señor Bautista, estemos hablando de expropiación o extinción de dominio. Hay un tema que es crucial y es la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones. Por ejemplo, esta mañana en una entrevista acá en Blue Radio, el señor Gerardo Vega decía que había que tenía una serie de casos que eran, si no estoy mal, se refirió a prevaricato por omisión. Es decir, hay una serie de casos donde hay omisiones voluntarias por parte del Estado, por parte de una institución del Estado. Entonces uno se pregunta, claro, una reforma agraria, una cantidad de cambios que se le empiezan a anunciar a las personas, pero ¿cómo se recupera esa confianza en el Estado? Si le empiezan a decir a uno que hay esta cantidad de problemas que llevan años represados y que hay una oposición tan fuerte a que haya una reforma, ¿cómo recuperar las instituciones, la confianza en las instituciones? Pues yo creo que lo que me parece, y veo la voluntad, es este tema en el acuerdo nacional. Los empresarios, yo creo que, salvo uno que otro caso, yo creo que se está entendiendo. Si no hay un mensaje suficiente de las primeras líneas y del cambio de un gobierno de izquierda aquí y todo lo que está pasando, pues yo veo todo el empresariado que está de acuerdo y está pidiendo sentarse ahí. Yo creo que este tema es importante. Ahora, sí hay que entender, y me refiero al discurso que mencionaba Camila del presidente ayer, que tiene razón. O sea, aquí sí hubo un despojo gigante. Aquí hubo una contrarreforma agraria en este país que está aprobado, no lo estoy diciendo yo ni es una opinión, está aprobado por los jueces. El tema de Argos fue un problema, que de hecho también ellos están participando en la solución ahora. Ahí digamos, aquí hubo despojadores de tierra y de grandes cantidades de tierra, que la unidad de restitución lo que tiene que hacer es moverse con eso rápidamente, y que también la justicia tiene que operar. Una cosa que no he dicho que es fundamental: la justicia agraria se acaba de aprobar en el Congreso, y la justicia agraria era el complemento a este tema de los límites a la acción administrativa, hasta donde el Ejecutivo, la Agencia de Tierras entra, y hasta donde hay una justicia agraria eficiente que puede atender rápidamente estos casos. Yo creo que ahí hay una oportunidad con la justicia agraria nueva, y hay una oportunidad de hacerlo, digamos, por los caminos de hacerlo por las buenas. Ahora, en donde sea por las malas, pues habría que hacerlo por las malas, pero yo creo que no se puede plantear una generalidad, además en este ánimo de concertación, porque yo creo que es mejor el camino de la cohesión social que el de los temas. Pero mire, doctor Bautista, pero llama la atención el tono del presidente. Es de verdad, es un tono intimidante, es decir, un tono de decir, mire, aquí, como usted decía al comienzo, o lo hacemos a las buenas o lo vamos a tener que hacer a las malas. Y eso resulta que eso va a tener unos efectos en la propiedad privada. Es decir, la extinción de dominio se aplica en el caso del narcotráfico mediante la intervención de un juez de la República, que es el que decide que efectivamente sobre ese bien se va a aplicar la extinción de dominio. En este caso es por vía administrativa. Es decir, es la Agencia Nacional de Tierras la que en últimas termina tomando una decisión sobre los bienes que han sido adquiridos o de buena fe o lo que usted quiera, y que de pronto decide la Agencia Nacional de Tierras o el IGAD que está haciendo mal uso de la tierra, que no se está explotando de la mejor manera. Es decir, son dos figuras completamente distintas, y yo creo que el tono intimidante del gobierno lo que obliga a las personas es a decir, ¿qué va a pasar con la propiedad privada adquirida en estos casos, en la tierra? Sí, entonces, dos cosas, lo que ya dije. Sí hay unos casos, digamos,
de enorme ilegalidad, si hay unos casos de despojo, si hay unos casos que tienen que hacerse por las vías judiciales ya establecidas, y son grandes, no poquitos, de lo que pasó en este país. Pero yo creo que frente a lo que está diciendo el presidente, que tiene razón en ese tema del despojo, pues lo que dije antes, yo creo que ha sido frustrante este tema de Fedegan. Y yo creo que primero se tiene que resolver pronto, ¿no? Esto no es decir que la culpa es de Fedegan, no, yo creo que ese proceso tiene que pronto, va a cumplir un año dentro de un mes, tiene que mostrarle al país que esto sí está sirviendo. Y yo creo, atrevidamente dando un consejo, que el presidente tiene que diversificar más esa canasta, no es solamente Fedegan. Están en el sur occidente los de Azocaña. Hay una serie de empresarios que están interesados, porque cuando se abrió el tema muchos se mostraron interesados en decir, bueno, miremos el tema para ver cómo se hace. Entonces yo creo que hay una frustración ahí, y esto es decir, bueno, como esto no ha funcionado, entonces nos vamos por las malas. Yo creo que ahí es donde me parece que es muy inteligente las mesas que vienen, la conversación que viene, y como aquí en todas estas cosas estamos en un permanente proceso de paz, seguramente ojalá sean las posiciones de cara a sentarse en esa mesa para que de ahí salga una reforma agraria que no es en 4 años, ni en 3 que ya quedan en este gobierno, pero que es una senda. Cecilia López decía una cosa muy interesante en su momento, ya frente al tema de las 3 millones, lo logró bajarla al 1,5 millones, con todo lo que eso significaba en el tema discursivo. Y en algún momento decía, con que hagamos 500,000 hectáreas bien hechas, donde se vea el público, el privado, donde se va funcionando esto bien, de tal manera que el proceso sea irreversible, pues nos vamos todos en la misma senda. Una cosa final, este no es un tema del título. O sea, un título no es suficiente. Yo he encontrado en el territorio gente que tiene un título, que tiene 75 años, porque tienen un título de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo en los años 70, descalzos, con la camisa raída y con su título. Un título es cambiar de pobres sin tierra a pobres con tierra. Necesitamos título, pero necesitamos desarrollo rural, que es lo que completa la ecuación de la reforma rural integral que está propuesta. ¿Cómo analiza usted, doctor Bautista, la diferencia que se sabe en público y en privado que existe, las diferencias, si se quiere, ideológicas o metodológicas entre Gerardo Vega y Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y el director de la Agencia Nacional de Tierras? Sabemos que un poco se dice que Vega ha sobreestimado la capacidad que tiene el Estado en esta reforma, y ha habido problemas, usted sabe bien, en la titulización, en la estadística. Ese problema interno que hay ahí en esa cartera, ¿qué consecuencias puede traer para esta reforma agraria del gobierno? No, yo creo que ahí se tienen que poner de acuerdo, pero yo creo que sí hay una razonabilidad en la discusión, o sea, tiene que ser transparente. Todas las cifras tienen que ser transparentes. Uno puede revolver lo que hace parte de los 7 millones con lo que hace parte, que es formalizar, reconocer derechos de gente que ya está ahí, con lo que tiene que hacer la reforma agraria, que es adquirir nueva tierra y entregarla. Además, la reforma agraria tiene varias cosas, no solamente comprar la tierra. Luego viene algo que, como estamos un año en este cuento, no ha venido todavía, pero es a quién se le entrega. ¿A quién se le va a entregar la tierra? ¿A cómo se ordena esa fila? A ese sistema imperfecto de registro que hay ahí, se hace con las comunidades campesinas, o sea, ¿a quién se le va a entregar la tierra y cómo va a quedar eso? ¿Como una parte rural en el que aquí de la cerca para acá están los pobres que llegan a la tierra y de esta cerca para allá van a estar los ricos que tienen la tecnología y la innovación? No, ahí trabajar en la cohesión social es importante, sobre todo para algo que estamos desaprovechando, que es que realmente, y el presidente lo dijo en su momento, seamos una potencia alimentaria. Podemos vender alimentos al planeta, y estamos en estas conversaciones y podemos cometer muchos errores, hacer una reforma agraria fracasada y que no contribuya a la cohesión social del país. Pero entonces, doctor Bautista, agradeciéndole su tiempo y entendiendo sus explicaciones, claro, el país coincide en que hay que hacer una reforma agraria. La pregunta de lo que usted está viendo, ya no desde el gobierno, sino desde afuera, porque usted estuvo en el gobierno desde hasta hace muy poquito, viendo pues el debate que se está presentando, el discurso del presidente, ¿usted cree que lo que estamos viendo ahorita es que se está intentando hacer una reforma agraria a las malas o no? ¿O usted cree que tal vez se necesita explicar un poco mejor y esta reglamentación de decreto sí se necesita de esa forma para que la podamos hacer más pronto que tarde, que sabemos que es necesaria esa reforma?
Pues yo creo que hay como unos temas de solución desesperada ante el poco avance. Y ese poco avance tiene que ver también con las capacidades organizacionales, algunos instrumentos, y yo también creo que por la falta de pericia de algunos funcionarios. Entonces, hay como un conjunto de cosas y son medidas desesperadas. Yo creo que también puede ser o la hacemos a las malas o la hacemos a las buenas. Mi esperanza es, resolvamos esto en el acuerdo nacional, resolvamos eso con los gremios, con quienes estén, para ver si realmente hacemos esto a las buenas, que yo sí creo que hay como un conjunto de voluntades en este momento que se pueden aprovechar. Entonces, a mí me parece que es explicarlo, pero también es tener la voluntad. Lo otro puede puede ser ese llamado desesperado. Bueno, aquí o lo hacemos así o lo hacemos así. Lo importante es que el gobierno considere viable y como una oportunidad hacerlo a las buenas y que el empresariado entienda que se tiene que hacer. Yo soy más amigo y creo más en el peso de la voluntad política de empresarios y gobierno que de una medida de presión y una medida desesperada que va a romper con la cohesión social, que no es lo que quiere nadie ahorita. Pues ojalá eso que usted está diciendo y ese optimismo que tiene, que esa reforma agraria, que coincidimos en el país que se necesita, desde hace décadas se necesita en Colombia, pues se haga a las buenas y en consenso, y no con esos enfrentamientos que un poco... Yo no sé si a usted le parezca, es la respuesta que se vio del presidente ayer en los Montes de María, con ese discurso, como en ese desespero de que no se puede lograr el consenso, entonces se hace a la berraca, como dicen los antioqueños. Exactamente. Yo creo que el presidente tiene que resolver también unos temas internos. Insisto, hay unos temas internos que resolver en términos de estructuras organizacionales, de procesos, de mirar qué está pasando bien, porque pues él sí tiene la institucionalidad de cumplir con lo que prometió y me parece que pues así debe ser. Pero no es un tema solamente de echarle la culpa a los demás, que también hay culpa ahí, sino que hay que revisar internamente también qué es lo que está pasando. Y eso que usted está diciendo... Eso que está diciendo usted, doctor Bautista, precisamente me lleva a preguntarle entonces, ¿usted por qué se fue de la Agencia de Desarrollo Rural? Si realmente hay esos procesos internos que se tienen que revisar, esa falta, digamos, como de practicidad que se nota ya que hay en el gobierno, que el mismo presidente lo ha reconocido y por eso le habla a sus ministros, oiga, tenemos que movernos porque el tiempo no es infinito. ¿Usted por qué se fue? No, yo me fui porque cambió el ecosistema. El presidente rompió la coalición, se fue la ministra Cecilia López, con la que yo había llegado, se fue José Antonio Campos, se fue un equipo de gobierno que el presidente mismo declaró que no, que ya no era esa la coalición. Me hubiera gustado, me fui con mucho luto, me fui con mucha tusa, porque estaba muy contento haciendo muchas cosas ahí, pero pues entendí que había que dejar a la nueva administración que escogiera su gente y el ecosistema pues cambió. Pero Camila, aquí hay que ayudar entre todos. Aquí tenemos que ayudar en este asunto. Y yo estoy listo no para ningún cargo de ni nada desaparecido, pero todo lo que se quiera ayudar, como lo están diciendo los empresarios, como lo está diciendo todo el mundo, es generar ese espacio de ayuda y hay que ayudar. Esto nos tiene que salir bien. Pero mire, doctor Bautista, es que usted ahora puso sobre la mesa una cifra que me llamó la atención. 6 millones de hectáreas en baldíos. Encontraron ustedes diciéndole al gobierno, aquí hay estos terrenos también. La ambición o la aspiración del gobierno son 3 millones de hectáreas. ¿Qué pasó con eso, con ese hallazgo de ustedes y decirle al gobierno, aquí hay 6 millones de hectáreas en baldíos? ¿El gobierno no consideró esa cifra? ¿Qué pasó con eso? Eso incluso está en el plan de desarrollo que se aprobó, incluso creo que dentro del artículo 61 está eso. Hay que contemplarlo. Entonces, lo que pasa es que hay que contemplar todas las posibilidades que hay, y lo ha dicho el director de la Agencia Nacional de Tierras. O sea, hay una cantidad de posibilidades de gente que adquirió la tierra por medios ilegales, que no la puede justificar. Ahí hay que actuar. Si es un baldío, pues el baldío le pertenece a la nación. Entonces hay una serie, y solamente en ese pedacito, son 6 millones, es un potencial. Usted ahí agarre así sea 1 millón, o sea, hombre, eso es una cantidad de tierra. Entonces no necesariamente hay que llevar todo a la carga sobre el otro tema, aunque sí hay que llevarla ahí también. Entonces lo que hay que hacer es mirar cómo hacemos una reforma inteligente con cohesión social, o por lo menos intentarlo, antes de irse a una reforma agraria por las malas, que me parece que no aporta nada, ni siquiera el proyecto político del presidente.
Pues expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, gracias por habernos atendido, por habernos pues también impregnado de ese positivismo. Yo sí creo que si hablamos entre las partes, y se habla entre las partes, entre los empresarios, entre los terratenientes y el gobierno nacional, y se logra un acuerdo para hacer esa reforma agraria que se necesita desde hace décadas en este país, que las cosas se hagan a las buenas y no se terminen haciendo a las malas, generando una división enorme que sería muy difícil de recuperarnos de eso. Gracias por haber estado con nosotros. Camila, muchas gracias y como digo, listos a ayudarme en esto que es fundamental. Claro que sí. A mí, Camila, me pareció extraordinaria esta charla, esta entrevista con el doctor Bautista. En sus ojos, los de alguien que con melancolía quería hacer mucho, quizá algo de lo que desde la universidad se le dijo que tenía que hacer, llegó al Estado y por una pelea política se tuvo que ir. Y creo que la gran reflexión de él es que con revancha y a las malas no se va a hacer, o se va a hacer muy complicado. Si bien la concentración de la tierra está manchada de sangre y de injusticias, el Estado no está para eso. Es como cuando se dice que no hay cadena perpetua porque el Estado no puede aplicar revancha. Si bien las cosas se hicieron mal, pues acá no puede llegar el Estado a aplicar la extinción de dominio a bienes que fueron adquiridos bien, al precio que se le dé la gana, diciéndole al propietario, no, consígase usted al abogado y vemos al precio que sale. Yo sí quedo muy preocupado, Camila, con el tema de la extinción de dominio. Eso lo tiene que decir un juez, y sobre activos y bienes que fueron adquiridos de manera ilícita o son usados de manera ilícita. La ley es clarísima. Entonces acá le quieren dar un instrumento al Ministerio de Agricultura para poner la extinción de dominio pues al predio que yo voy diciendo y voy viendo. Y es una arbitrariedad que creo que el Estado no se puede permitir. Pero por esa razón, como decía el doctor Diego Bautista que usted acaba de escuchar, sí, es importante que se sienten entre las partes y no solo plantear esa posición que usted está planteando, que es un poco la del empresariado, la de los dueños de la tierra, sino también sentarse y decir, aquí tenemos que hacer una reforma y tenemos que hacerla rápido. ¿Cómo hacemos para lograrla concertada? ¿Cómo hacemos para que nos pongamos de acuerdo y saber que en este país se han cometido injusticias y saber que se tiene que hacer una división de la tierra? Y no simplemente ponernos a pelear y de un lado y del otro, tanto del gobierno nacional como del sector privado. Mirar cómo se logran esos acuerdos. Usted tiene razón, pero ¿no cree que Fedegan dio un paso adelante en ese sentido? Digamos, no sé si usted un año después uno se imaginó al doctor Lafourcade sentado con Gustavo Petro hablando de reforma agraria. Ese es un paso adelante de los dos, pero el mismo doctor Bautista nos está diciendo, lo de Fedegan no está saliendo bien. Entonces, pues, también un poco la instrumentalización es uno lo que ve que le está faltando al gobierno. Pues ese tema seguirá sobre la mesa y lo veníamos comentando, Oscar, desde el lunes. Creo que fue el lunes que hablamos con el Instituto de Ciencia Política, donde dijimos, oiga, están poniendo esta alerta. Y bueno, ayer el presidente refiriéndose al tema desde los Montes de María, porque claramente ha sido el problema en nuestro país, el de la distribución de la tierra. Camila, sin duda alguna lo que es la propiedad, el uso y la administración de la tierra sigue sin resolverse en Colombia. Y ese es el motivo de nuestro atraso, sin duda alguna, Camila. Es la manera, es la forma, es el cómo. Y el doctor Chacón lo decía en la entrevista al comienzo de la semana. Este articulito va a traer dolores de cabeza y muchos. Pero sin duda alguna, Camila, yo sí creo que llegó la hora de meterle diente a la posesión de la tierra en Colombia, a su uso y a su propiedad. Lo que pasa es que tiene que hacerse bien, no a las malas, sino a las buenas o concertadas, o de una manera concertada, creo yo. Mire, Mariana, nosotras que hablábamos, no sé si esta semana o la semana pasada, sobre el futuro de América Latina, que usted y Sebastián decían, eso va a ser otra década perdida para América Latina. Mire que como el doctor Bautista, yo pienso lo mismo. Si se hacen las cosas bien, nos podemos convertir, si no somos ya en la despensa del mundo, y convertir también a Colombia y hacer un desarrollo agrícola importante. Y si las cosas se hacen bien, de verdad que este territorio, este continente, puede no terminar perdido en una década más, como ustedes vaticinan. No, es que Camila, creo que Sebastián y yo no vaticinábamos que se iba a ir a la basura del continente y que no iba a poder hacer nada. Todos estamos de acuerdo con el potencial que tiene el continente, toda la vida lo ha tenido. Lo que nos frustra a personas como a Sebastián y a mí es el historial de políticas públicas fallidas que han llegado a desperdiciar ese potencial. Ese es el problema, y yo creo que lo que Sebastián dice es muy cierto y muy preocupante. O sea, tener la potestad de decidir a qué se le hace extinción de dominio o no es muy
muy preocupantes, sobre todo cuando usted necesita un sector privado también para que ese potencial del que usted habla se materialice. Es así, no podemos pensar, ese es uno de los grandes errores de los latinoamericanos y de los gobiernos latinoamericanos históricamente, que pensamos que el gobierno es responsable de todo y que el sector privado que tiene que estar ahí a un ladito. Eso no es verdad, sobre todo en estados que no tienen presencia como los nuestros. Nosotros necesitamos al sector privado, tenemos que llevarlo de la mano para llevar el desarrollo. Y pues también yo creo que hay preguntas sobre si esto pues puedes llevar la contraria sobre esto, sobre la importancia de lo que son los inversionistas, los privados para el ecosistema de un estado. Son las 12 del día, 58 minutos. Pues sí, ese es uno de los temas que está sobre la mesa y que claramente hay que discutirlo porque es importante para Colombia y lo ha sido desde hace muchas décadas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Blue Radio con muchas más noticias e información.